Don Jeremías, cuyo estómago llevaba horas quejándose por la falta de comida, se levantó con esfuerzo de su asiento que chirrió bajo su peso. Sus huesos crujían casi tanto como la madera vieja de la silla. Con pasos lentos y vacilantes, marcados por la edad y la debilidad, se dirigió hacia la cocina, iluminada solo por la tenue luz que se colocaba por la ventana. Su único deseo era prepararse algo sencillo para comer, quizás un emparedado que calmara el ruido de su vientre. Al llegar a la cocina, sus manos temblorosas buscaron el pan y los ingredientes, pero sus dedos, frágiles como ramas secas, no eran los de antes. Mientras intentaba agarrar un plato, este resbaló entre sus dedos como si tuviera vida propia, estrellándose contra el suelo con un estruendo que resonó por toda la casa como un trueno inesperado. El ruido lo sobresaltó tanto que perdió el equilibrio. En un acto reflejo, se aferró al mantel de la mesa del comedor donde aún descansaban los platos de la comida recién servida. En un segundo, todo lo que estaba sobre la mesa se deslizó y cayó al suelo, hundiéndose al caos de la vajilla rota. Don Jeremías, con el corazón latiendo en sus oídos, comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras sollozaba en voz alta. «Por favor, no me hagan nada, perdónenme». Su voz, desesperada y temblorosa, llenaba la sala mientras se agarraba a los restos del mantel como si fuera su último refugio. Desde el pasillo, los pasos de su hijo y su nuera se acercaban rápidamente, cada uno como un martillazo en el silencio que seguía el desastre. Se oían gritos de enojo que resonaban por el pasillo. «¡Otra vez no puede ser! ¿Qué has hecho ahora?», gritaba su hijo con una voz que vibraba de frustración y rabia. «Estamos cansados de esto, siempre lo mismo con él», añadía su nuera, su voz aguda cortando el aire como un cuchillo. Yo solo quería hacerme un emparedado, no quise hacer esto», balbuceó don Jeremías, su voz apenas un susurro entre sollozos. Cuando su hijo y nuera entraron en la cocina y vieron el desastre, sus rostros se transformaron en máscaras de incredulidad y furia. «Papá, esto ya no es aceptable. ¿Cuántas veces vamos a tener que pasar por esto?», exclamó su hijo mientras su nuera cruzaba los brazos mirándolo con severidad. Don Jeremías, sintiendo el peso de cada palabra como una losa sobre su corazón, solo pudo seguir llorando, temblando de miedo y vergüenza. Mientras los reproches continuaban, el anciano se quedó ahí, sosteniendo el mantel, deseando poder volver atrás en el tiempo y evitar el desastre, o mejor aún, ser capaz de cuidar de sí mismo sin convertirse en una carga para nadie. La cocina se había convertido en un campo de batalla, donde cada palabra y cada acción resonaban con la intensidad de un trueno. La esposa de su hijo desbordaba por un enojo que parecía consumirla tanto como las llamas al alcohol. Había cruzado un límite temible. «Ya no puedo más con esto. Deberíamos castigarlo. Si no haces algo, juro que me voy de esta casa y no vuelvo», gritó con una furia que vibraba en el aire, haciendo temblar los platos en las estanterías. Su esposo, superado por la presión, cerró los ojos como intentando bloquear la realidad de su propio hogar. «Haz lo que quieras», murmuró con voz rota. «Ya no lo aguanto. Preferiría que él no estuviera aquí. Solo trae problemas». Tomó esas palabras como un permiso implícito. La nuera, con un brillo de decisión cruel en los ojos, se apoderó de unas cuerdas y ató con rapidez y firmeza las manos de don Jeremías. El anciano, atrapado y absolutamente vulnerable, miraba con ojos anegados en miedo.
No podía creer que su propia familia estuviera haciendo esto. Con movimientos frenéticos, ella tomó una botella de alcohol y la vació sin piedad sobre las manos del anciano. Encendió un fósforo cuyo raspado sonó ominoso en el silencio cargado y las llamas surgieron con una voracidad aterradora. «Esto es para que aprendas a no meterte en la cocina», gritó, mientras don Jeremías empezaba a aullar de dolor. «¡Te odio, te odio!», vociferaba ella, dejándose llevar por un torrente de ira y resentimiento. En ese momento crítico la puerta se abrió con un golpe y Tony, el hijo mayor de la familia, irrumpió en la cocina. Su rostro, habitualmente calmado, estaba deformado por el horror y la incredulidad. Al ver a su abuelo en tal momento, su reacción fue instantánea y desesperada. Corrió hacia el primer balde de agua que vio, lo agarró con ambas manos y con un grito lleno de pánico y furia, arrojó el agua sobre las llamas que devoraban las manos de su abuelo. El siseo del agua apagando el fuego fue el sonido más dulce y trágico que jamás había escuchado. «¡Bruja horrible! ¿Qué te ha hecho él para merecer esto? Eres mala y nunca más vuelvas a tocar a mi abuelito», gritó Tony, enfrentando a su madre con una furia que sacudía su cuerpo entero. La acusación resonó por toda la cocina y las palabras de Tony cortaban el aire cargado de tensión como cuchillas afiladas. Mientras ayudaba a su abuelo a deshacerse de las cuerdas, las lágrimas de alivio y de rabia se mezclaban en sus ojos. Don Jeremías, aún temblando por el shock y el dolor, se refugió en los brazos de su nieto. En ese abrazo se selló un compromiso tácito pero poderoso entre ellos. Tony sería el protector de su abuelo, sin importar las circunstancias. En ese incidente se marcó un antes y un después en la dinámica familiar. La línea entre el respeto y el maltrato se había dibujado claramente. Cada grito, cada llamarada y cada palabra de ese día quedaron grabados en la memoria colectiva de la familia, transformando profundamente la manera en que don Jeremías sería tratado de ahí en adelante. Ya no era solo un anciano a cargo de su familia, era un ser querido que necesitaba cuidado, respeto y protección ahora más que nunca. Las manos de don Jeremías, marcadas por cicatrices recientes, eran testimonio del dolor y la negligencia que había sufrido en el ocaso de su vida. Aquella noche, después del cruel incidente en la cocina, Tony, su nieto, se deslizó en silencio hasta su propia habitación. Allí abrió con cuidado la caja donde guardaba cada momento que había ahorrado con esfuerzo, pensando en algún momento crucial que pudiera necesitarlo. Ahora, ese momento había llegado. Con el dinero en mano, se apresuró a la farmacia más cercana para comprar medicinas y vendajes, todo lo necesario para aliviar las quemaduras de su abuelo. De regreso en casa, encontró a don Jeremías sentado en una silla. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza mientras observaba sus manos vendadas. El viejo sentía una mezcla de dolor y desconsuelo, no solo por las heridas físicas, sino también por el sacrificio financiero de su nieto. Mientras Tony aplicaba con delicadeza las cremas curativas y ajustaba las vendas, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Entre sollozos, el joven le susurraba palabras de disculpa a su abuelo. «Lo siento tanto, abuelito. No deberías pasar por esto. Te cuidaré, te lo prometo», decía, mientras sus manos temblaban de emoción. Don Jeremías, tocado por el gesto pero cargado de pesar, comenzó a orar en voz baja, mientras su nieto lo cuidaba. «Señor, ¿qué hice para merecer esto? Mis propios hijos me han dejado de lado», murmuraba con una voz quebrada por el dolor y la desilusión.
Solo estoy en esta casa porque mi hijo mayor se queda con mi pensión y aún así muchas veces no tengo ni para comer. La conversación llena de dolor y desahogo se entrelazaba con el acto de curar las heridas. ¿Por qué, abuelo? ¿Por qué ellos no ven lo que yo veo en ti?, preguntaba Tony mientras una lágrima caía por su rostro joven. Don Jeremías miró a su nieto, sus ojos llenos de gratitud y amor, pero también de un dolor insondable. En la vida, hijo mío, a veces las personas que más deberían quererte son las que más te olvidan. Pero tú eres mi luz en estos días oscuros, respondió con un hilo de voz, cada palabra cargada de una tristeza ancestral. Mientras la noche avanzaba, el silencio de la habitación se llenaba con el eco de sus conversaciones. Un intercambio melancólico de palabra y cuidados. No había promesas de un futuro brillante, solo la realidad palpable de un presente difícil y un pasado lleno de recuerdos más felices, ahora distantes como estrellas extintas. Bajo el cálido resplandor de la única lámpara encendida en la habitación, don Jeremías miró fijamente a su nieto Tony, sus ojos llenos de una tristeza profunda y una decisión irrevocable. Con manos temblorosas levantó sus vendajes para que el joven viera las marcas dolorosas, testimonios silenciosos del sufrimiento que había soportado. «Mira lo que me hicieron, Tony», comenzó con voz baja, sus palabras cargadas de dolor. «Aquí no me quieren, hijo. No tengo más opción que irme». Tony, al ver las cicatrices y vendajes en las manos de su abuelo, sintió un dolor agudo y repentino en su pecho, como si le clavaran algo muy afilado. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, gruesas y rápidas, mientras suplicaba con voz quebrada: «Abuelito, por favor, no te vayas. ¿Quién me va a ayudar con la tarea? ¿Con quién voy a hablar cuando me sienta solo? Quiero irme contigo, por favor». Don Jeremías, sintiendo cada palabra de su nieto como un golpe directo al corazón, se arrodilló frente al niño, aún con el dolor de sus propias heridas palpable en cada movimiento. Tomó las manos del joven entre las suyas, sintiendo el temblor de los dedos de Tony. «Escucha, mi querido niño. Volveré por ti cuando cumplas 18 años. Tú has sido luz en esta oscuridad. Tú me diste comida cuando tenía hambre. Me ofreciste una sonrisa cuando más lo necesitaba. No olvidaré eso nunca», afirmó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Pero los demás, tus primos, no sienten lo mismo por mí. Es doloroso, pero es la verdad. No puedo quedarme donde no soy valorado». Con un último abrazo apretado y emocionado, don Jeremías se puso de pie. Su silueta parecía más frágil en la penumbra que comenzaba a envolver la habitación, pero su determinación era clara. Abrió la puerta de la casa lentamente y el fresco del aire de la noche golpeó su rostro, llevándose consigo las últimas dudas. Comenzó a caminar hacia el bosque, un lugar lleno de sombras y misterios, sin saber qué le esperaría allí. Pero en su corazón una cosa era segura: cualquier destino sería mejor que continuar en un hogar donde el amor se había convertido en dolor y traición. Desde el umbral de la puerta, Tony observaba con el corazón roto. Podía ver cómo la figura de su abuelo se alejaba cada vez más. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, marcando ríos de tristeza en su joven rostro. «Abuelo, abuelo, te esperaré. Volveré a verte, te lo prometo», gritaba hacia la oscuridad, aunque sabía que su voz probablemente no alcanzaría al anciano. En la profundidad del bosque, don Jeremías avanzaba con paso inseguro pero decidido.
cada paso alejándolo más de la crueldad, pero acercándolo a lo desconocido. Mientras tanto, Tony, todavía en la puerta, hacía una promesa silenciosa a la luna: crecer fuerte y valiente, para un día reunirse con su abuelo y juntos empezar una nueva vida lejos del dolor que habían conocido. Bajo el manto crepuscular que se tejía entre las ramas del denso bosque, don Jeremías luchaba con cada paso que daba. La mochila, cargada con agua y comida enlatada, se sentía como si llevara piedras en lugar de provisiones. Sus piernas temblaban, su respiración se hacía más pesada con cada metro avanzado y su corazón latía con una respiración que hacía más pesada con cada metro avanzado, y su corazón latía con una mezcla de miedo y fatiga. Al final, agotado y sin fuerzas, se apoyó contra el tronco rugoso de un viejo árbol, levantando la vista hacia el cielo que apenas se vislumbraba entre las hojas, y susurró con voz ronca: Dios, si este es el momento, llévame contigo. No tengo más fuerzas para seguir. Mientras tanto, en la casa de la que don Jeremías había huido, Tony enfrentaba una tormenta diferente pero igualmente desgarradora. Había convocado a su familia buscando un atisbo de compasión o remordimiento en sus rostros mientras relataba los motivos de la partida de su abuelo. Se fue porque ustedes le causaron mucho dolor, les dijo, la voz cargada de reproche y tristeza. Pero su sinceridad solo encontró risas crueles y comentarios frívolos. Mejor que se haya ido, respondieron con desdén, sus palabras como dagas al corazón de Tony. Sin dejarse amedrentar, Tony declaró con firmeza: Pues me iré con él, no dejaré que esté solo en esto. Las burlas y los insultos no se hicieron esperar. Eres un tonto, Tony. ¿Para qué seguir a un viejo inútil?, le gritaban, pero él ya había tomado su decisión. Con el corazón apretado por la angustia pero impulsado por un amor inquebrantable hacia su abuelo, Tony salió corriendo de la casa, las palabras hirientes de su familia aún resonando en sus oídos. Corrió a través del crepúsculo, sus pasos firmes en la tierra del bosque, guiado por la desesperación y la esperanza de encontrar a don Jeremías antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente su búsqueda frenética tuvo éxito. Encontró a su abuelo colapsado en el suelo, su cuerpo frágil, casi fundiéndose con la tierra oscura del bosque. ¡Abuelo!, exclamó Tony, corriendo hacia él y levantándolo con cuidado. Rápidamente sacó una botella de agua de la mochila y ayudó a don Jeremías a beber, sosteniendo su cabeza con gentileza. «Estoy aquí, abuelo. No estás solo», le aseguró con voz emocionada, mientras lágrimas de alivio y preocupación se mezclaban en sus mejillas. Don Jeremías, sintiendo el apoyo y el cariño de su nieto, encontró un nuevo respiro entre susurros y sollozos. El anciano y el joven compartieron un abrazo que hablaba de protección, amor y un compromiso silencioso de enfrentar juntos cualquier adversidad. «Gracias, mi niño. Eres mi ángel, mi salvación en este momento oscuro», murmuró don Jeremías, su voz temblorosa pero llena de gratitud. En ese abrazo, en medio de la oscuridad del bosque, Tony y don Jeremías no solo compartían un momento de reencuentro, compartían una promesa táctica de lealtad y protección mutua. Era un pacto no escrito que, sin importar lo que enfrentaran adelante, lo enfrentarían juntos, hombro a hombro, sin dejar que las sombras del pasado o la crueldad de los demás los separaran jamás. Mientras la lluvia caía implacablemente sobre el denso bosque, Tony y don Jeremías seguían adelante, cada paso con prueba de resistencia y determinación. El camino estaba empapado y resbaladizo, y cada gota de lluvia que tocaba su rostro les recordaba el peligro de su travesía. En un momento de calma, entre el rumor constante de la tormenta,
Tony no pudo contener su preocupación por la elección de su abuelo de adentrarse en este lugar tan hostil. «Abuelo, ¿por qué decidiste entrar al bosque sabiendo que podrías morir aquí?», preguntó con una mezcla de admiración y miedo. Don Jeremías, con una mirada que parecía perderse en los recuerdos de su infancia, le respondió con una voz serena pero cargada de emoción. «Tony, desde que era un niño, siempre soñé con cruzar este bosque, explorar cada rincón y salir por el otro lado. Era mi aventura pendiente, mi gran sueño. Y ahora, aunque los años pesan, siento que debo hacerlo antes de que sea demasiado tarde». Motivados por el sueño de don Jeremías, continuaron avanzando, sus ojos escudriñando el entorno en búsqueda de cualquier signo de vida o comida que pudiera aliviar su hambre. De pronto, en medio de la cortina de lluvia, una silueta extraña y grande comenzó a tomar forma delante de ellos. Era un edificio grande y aparentemente abandonado, un hallazgo completamente inesperado en medio de la naturaleza salvaje. «¿Un edificio aquí?», exclamó Tony, su voz teñida de incredulidad y asombro. «Esto no parece real, abuelo. Es muy extraño». Don Jeremías, igualmente asombrado, añadió con una nota de cautela en su voz: «Nunca en mis años imaginé que encontraríamos algo como esto aquí. Debe haber alguna historia detrás de este lugar». Empapados y temblando por el frío, con la energía menguante pero renovada por la curiosidad, se apresuraron hacia el refugio prometedor que el edificio ofrecía. Al llegar descubrieron que estaba completamente envuelto en enredaderas y musgo, como si la naturaleza hubiera intentado reclamarlo para sí misma. Con cautela, exploraron el primer piso hasta encontrar una habitación que les ofrecía algo de protección contra la furia del clima exterior. Una vez dentro, mientras la tormenta rugía como un monstruo furioso fuera, don Jeremías y Tony se sentaron en el suelo frío y húmedo de la habitación. «Gracias, Dios, por guiarnos a este lugar», murmuró don Jeremías, sus palabras un susurro de gratitud en medio del caos extremo. «Sí, abuelo, aunque es un lugar extraño, es mejor que estar afuera en la tormenta», respondió Tony, mirando a su alrededor, la luz de su linterna dibujando sombras inquietantes en las paredes descascaradas. Mientras la oscuridad se cerraba en torno a ellos, la expectativa de explorar el edificio con la luz del día llenaban sus mentes de preguntas y posibilidades. ¿Qué secretos guardaría este lugar? ¿Por qué estaba ahí, abandonado en medio de un bosque tan remoto? Acurrucados en su improvisado refugio, esperaban ansioso que al amanecer les diera alguna respuesta que buscaban, mientras la naturaleza afuera continuaba su furioso concierto, recordándoles lo frágil que es la existencia humana frente a las fuerzas incontrolables del mundo natural. A medida que los primeros rayos del sol se filtraban a través de las ventanas rotas, iluminando el polvo que danzaba en el aire, Tony y don Jeremías se despertaron, asombrados ante la magnificencia del edificio en el que habían encontrado refugio. Era un coloso de concreto y vidrio, con varios pisos ascendiendo hacia el cielo, cada uno revelando más de su estructura inacabada. Las vigas expuestas y las paredes a medio construir contaban una historia de ambición interrumpida, un proyecto grandioso abandonado en medio de la nada. «Abuelo, ¿quién habría pensado construir algo así aquí? Es como un castillo olvidado en medio de un bosque encantado», dijo Tony, su voz llena de asombro y curiosidad. Don Jeremías, apoyándose en su bastón improvisado, miró a su alrededor con una mezcla de admiración y desconcierto. «Es un misterio, Tony. Quizás alguien soñó con un retiro lejos del mundo, o un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Pero vaya, es impresionante», respondió, cada palabra teñida de un dolor sutil
por el esfuerzo de la caminata y la emoción del descubrimiento. Continuaron su exploración con cautela, cada paso un desafío debido al estado de salud de don Jeremías y la naturaleza incierta del edificio. Al llegar al tercer piso se encontraron frente a una puerta que se destacaba de las demás. Era robusta, hecha de madera oscura y pesada, sin cerradura visible, como si estuviera destinada a guardar secretos eternos. «Abuelo, mira esto. ¿Qué crees que hay detrás?», preguntó Tony, tocando la superficie áspera de la puerta con reverencia y curiosidad. Don Jeremías se acercó palpando la madera con sus manos aún doloridas. «No lo sé, Tony, pero tiene que ser algo importante. Alguien se tomó muchas molestias para asegurarse de que esta puerta no sea abierta fácilmente», murmuró, su expresión tornándose seria. Decididos a descubrir lo que ocultaba detrás de la puerta, buscaron piedras grandes y pesadas fuera del edificio. Con cada golpe que daban a la puerta, el sonido retumbaba en los pasillos vacíos como ecos de un pasado olvidado. «Vamos, abuelo, juntos podemos abrir esto», animó Tony, levantando otra piedra y golpeando con todas sus fuerzas. Don Jeremías, a pesar del dolor, se unió al esfuerzo, marcando cada golpe con un gruñido de determinación. Esto debe abrirse. Hay que ver qué secreto se esconde», dijo entre jadeos. Finalmente, después de muchos intentos, la puerta comenzó a ceder. Las grietas se hicieron más grandes y con un último empujón, la puerta se abrió con un chirrido que pareció liberar los suspiros de décadas. Tras ello, una habitación oscura y polvorienta se abría ante ellos, invitándolos a entrar en un mundo desconocido. Con las linternas en mano, Tony y don Jeremías cruzaron el umbral, sus corazones latiendo con anticipación y nerviosismo. «¿Qué encontraríamos aquí, abuelo? ¿Tesoros secretos o algo más misterioso?», preguntó Tony, su voz apenas un susurro en el vasto silencio que los rodeaba. «Lo que sea, no importa, lo descubriremos juntos», respondió don Jeremías, apretando la mano de su nieto. Juntos pasaron a la penumbra de la habitación, listos para enfrentar los secretos que habían esperado tanto tiempo para ser descubiertos. A medida que los primeros rayos del amanecer se colaban por las ventanas rotas, Tony y don Jeremías empujaron la puerta, que se dio con un estruendo, revelando secretos olvidados en el tiempo. Ante ellos se desplegaba una oficina de ingeniería con planos extendidos sobre las mesas, libros apilados hasta el techo y papeles que alfombraban el suelo. La luz del sol revelaba un espacio que hablaba de grandes ambiciones y proyectos interrumpidos abruptamente. Un santuario de sueños sin cumplir que los dejó maravillados y confundidos. «¿Puedes creerlo, abuelo? Todo esto escondido aquí, en medio de la nada», exclamó Tony, sus ojos recorriendo la habitación, deteniéndose en cada detalle, cada pedazo de historia esparcido por el lugar. Don Jeremías, apoyándose en su bastón, se acercó a la mesa principal pasando sus dedos sobre los planos, sintiendo el peso de cada línea dibujada, cada sueño capturado en el papel. «Alguien quiso construir un paraíso perdido aquí, Tony. Y parece que ahora ese sueño nos ha sido confiado», dijo con voz temblorosa, emocionado por la magnitud del descubrimiento. La exploración los llevó finalmente al mostrador, donde encontraron una carta antigua, sellada y esperando ser descubierta. Con manos que reflejaban la solemnidad del momento, don Jeremías abrió la carta y comenzó a leerla en voz alta, cada palabra resonando en el silencio cargado de la habitación. «Si están leyendo esta carta, es porque han descubierto el edificio que mandé a construir. Soy un hombre sin familia, muy rico. Al final de mi vida,
construí este lugar como un desafío, queriendo ver quién sería el primero en encontrarlo. Y si están aquí, han ganado. No tengo herederos y mi fortuna está aquí para ustedes. Hay 2 maletas, cada una con $2.5 millones. Además, encontrarán planos creados por los mejores arquitectos del mundo. Mi último deseo es que terminen esta obra, que embellezcan este bosque con la laguna y el manantial cercano. Hagan algo hermoso aquí, por favor. Es mi última voluntad. Tony, con los ojos abiertos de asombro, se volvió hacia su abuelo. ¿Podemos hacerlo, abuelo? ¿Podemos terminar lo que él comenzó y construir algo hermoso aquí? Don Jeremías, mirando a su nieto con una mezcla de determinación y afecto, asintió. Sí, Tony, es más que dinero y planos, es una misión, una responsabilidad que ahora recae sobre nosotros. Vamos a construir algo que no solo nos enorgullezca, sino que también honre la memoria de este hombre, un completo desconocido que nos ha confiado su último sueño. Con la carta en una mano y los planos en la otra, se acercaron a la ventana, mirando hacia la dirección indicada, donde la laguna y el manantial aguardaban para ser parte de su nuevo proyecto. Allí, en la quietud del amanecer, con el bosque susurrando alrededor, se comprometieron a revivir el legado de un hombre que, sin conocerlos, había cambiado sus vidas para siempre. Vamos a hacerlo, abuelo. Vamos a construir algo grandioso aquí, algo que cuente nuestra historia y la suya, dijo Tony con emoción, vibrando en su voz. Don Jeremías, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió. El peso de la tarea por delante, sintiéndose como un honor, no como una carga. Juntos, en medio de la ruina y el renacimiento, comenzaron a planificar cómo llevarían a cabo la transformación del lugar. Cómo cada piedra, cada árbol, cada gota de agua sería parte de su obra. Una obra que sería tanto un monumento como un hogar. Después de su monumental descubrimiento en el edificio oculto en el bosque, Tony y don Jeremías se apresuraron a asegurar el futuro de su sorprendente fortuna. Con los maletines llenos de dinero, su primera parada fue el banco, donde depositaron con cautela la suma a nombre de don Jeremías, garantizando así que el proyecto de sus sueños no encontrara obstáculos financieros. Una vez asegurados los fondos, adquirieron un robusto vehículo todoterreno, una camioneta de última generación que les permitiría navegar por los caminos sinuosos y a menudo impredecibles del bosque. Este vehículo no solo era un símbolo de su nueva vida, sino también una herramienta esencial en la realización de su ambicioso proyecto. Abuelo, ¿puedes creer que estamos haciendo esto? ¿De verdad estamos construyendo un hotel en medio del bosque?, exclamó Tony, con una mezcla de asombro y excitación mientras conducían de regreso al sitio. Don Jeremías, mirando por la ventana hacia los árboles que pasaban rápidamente, sonrió con una sensación de realización que había eludido durante muchos años. Tony, estamos viviendo un sueño, y todo gracias a ese misterioso benefactor. Es nuestra oportunidad de dejar una marca en el mundo, de construir algo hermoso. Con un equipo de expertos seleccionados cuidadosamente, comenzaron la transformación del edificio abandonado. Día tras día, el sonido de la construcción llenaba el aire, mientras las máquinas y los trabajadores daban vida a los planos detallados. Cada piedra colocada y cada viga erigida llevaban consigo la promesa de un futuro brillante. Los jardines, diseñados para ser una extensión del bosque circundante, florecían bajo la dirección de paisajistas expertos, creando un oasis que parecía sacado de un cuento de hadas. Las lagunas y el manantial, una vez simples notas en un plano, se transformaron en el corazón palpitante del hotel, atrayendo la vida silvestre y ofreciendo a los visitantes un lugar de paz y belleza natural.
Es más hermoso de lo que imaginé, abuelo, comentó Tony una tarde mientras observaban el atardecer reflejarse en las aguas tranquilas de la laguna. Don Jeremías, con una lágrima de orgullo y felicidad resbalando por su mejilla, asintió. Hemos hecho algo que durará generaciones, Tony. No es solo un hotel, sino un refugio para aquellos que buscan paz en la naturaleza. Este lugar tiene magia. 2 años después del inicio de la construcción, el gran día llegó. El hotel abrió sus puertas al mundo y los huéspedes comenzaron a llegar, atraídos por la promesa de una experiencia única. El éxito fue instantáneo. Personas de todo el mundo pagaban gustosamente por la oportunidad de escapar del bullicio de la vida moderna y sumergirse en el lujo y la serenidad que Tony y don Jeremías habían creado. Noches en el hotel se llenaban de risas y conversaciones mientras los huéspedes disfrutaban de cenas bajo las estrellas y paseos por los jardines iluminados. La fama del hotel creció, atrayendo a más visitantes cada año, cada uno dejando el hotel con historias de un lugar que parecía un sueño hecho realidad. Lo logramos, abuelo, y pensar que todo comenzó con una carta y un viejo edificio en el bosque, dijo Tony una noche mientras caminaban por los jardines. Sí, y mira lo que hemos construido, respondió don Jeremías, con voz llena de emoción. No solo hemos cumplido el sueño de un hombre, sino que hemos creado un legado. Hemos cambiado nuestras vidas y las vidas de muchos otros. Juntos, bajo el cielo estrellado, Tony y don Jeremías contemplaban su obra, un lugar de belleza y paz, un tributo a la generosidad de un extraño y al poder de un sueño compartido. Un año tras la inauguración del hotel, Tony y don Jeremías habían convertido lo que una vez fue un sueño en una realidad próspera y floreciente. El hotel no solo había recuperado la inversión inicial, sino que había comenzado a generar ganancias sustanciales. Sin embargo, el pasado aún pesaba en sus corazones, especialmente las cicatrices en las que las manos de don Jeremías eran reflejadas, un recordatorio constante de la crueldad con la que su familia lo había tratado. Decididos a enfrentar este pasado y tal vez encontrar algún cierre, organizaron una reunión en el hotel, convocando a los hijos de don Jeremías que lo habían abandonado. A través de sus abogados enviaron invitaciones formales, despertando una mezcla de escepticismo y curiosidad entre los hermanos. ¿Nuestro padre, dueño de un hotel? Seguro que es el portero, murmuraban entre risas incrédulas. Cuando los hijos llegaron al hotel, su sorpresa fue inmensa. Frente a ellos se extendía un paisaje de lujo inesperado, coches de alta gama, visitantes elegantes y un ambiente de éxito palpable. Tony y don Jeremías los recibieron personalmente, ambos impecablemente vestidos, sus posturas irradiando la serenidad del éxito legítimo. La reunión se llevó a cabo en una de las salas más elegantes del hotel. Tony comenzó narrando la extraordinaria historia de cómo un misterioso benefactor había dejado una carta y una fortuna significativa, y cómo habían descubierto el dinero y transformado el lugar en el esplendor que ahora era el hotel. Los rostros de los hijos de don Jeremías pasaron de la incredulidad a la codicia, a medida que la historia se desarrollaba. Y cuando el abogado tomó la palabra, la tensión en la sala era casi tangible. Según la última voluntad y testamento de don Jeremías, y en conformidad con las leyes aplicables, dijo el abogado con voz clara y firme, todo su patrimonio, incluido este hotel y los fondos adicionales, se deja exclusivamente a su nieto Tony. El impacto de estas palabras fue como un golpe directo. Los hijos, que esperaban participar de alguna forma en la fortuna recién descubierta, se encontraron completamente excluidos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Todo a Tony?
«Esto es un ultraje», exclamó uno de los hijos claramente agitado. Don Jeremías, hasta ese momento en silencio, finalmente habló. «Hice mi elección basada en quien estuvo realmente para mí. Tony nunca me abandonó, ni en mis peores momentos. Esto es lo menos que puedo hacer para mostrar mi gratitud». Los hijos se retiraron, algunos sollozando de frustración y otros murmurando amenazas de impugnar el testamento, pero las palabras de don Jeremías resonaban en la sala con una autoridad que solo la verdad puede sostener. Después de que se fueron, Tony y don Jeremías se dirigieron a los jardines del hotel, contemplando el reflejo de las estrellas en la laguna. «Gracias, abuelo, gracias por todo», dijo Tony con una voz llena de emoción. Don Jeremías sonrió apretando la mano de Tony. «No, gracias a ti, muchacho. Juntos hemos construido algo más grande que un hotel. Hemos construido un hogar, un legado». En la tranquilidad de la noche, el hotel brillaba, un faro de sueños realizados y promesas cumplidas, un testimonio silencioso del poder de la lealtad y la justicia. En la quietud de la noche, mientras la luna iluminaba suavemente los majestuosos terrenos del hotel, una sombra oscura de rencor se aproximaba con sigilo, impulsada por la envidia y la ira. Los familiares de don Jeremías, quienes nunca habían mostrado afecto o consideración hacia el anciano, se habían armado con malas intenciones, decididos a confrontar a Tony y exigir una parte de la herencia que creían merecer. Sin embargo, al acercarse al hotel, el destello intermitente de las luces de los coches de policía les dio una pausa, una interrupción inesperada en su plan nefasto. Confundidos y cautelosos, se acercaron solamente para ser recibidos por la seguridad del hotel, que rápidamente les informó la triste verdad. No era una reunión ordinaria, sino el velorio de don Jeremías, quien había fallecido tranquilamente el día anterior. El shock de la noticia cambió momentáneamente su enfoque de la codicia al asombro y la sorpresa. Tony, devastado por la pérdida de su abuelo y mentor, emergió del hotel. Sus ojos rojos y llorosos, mostrando abiertamente su dolor, se acercó a sus familiares con un corazón pesado, suplicando por un último mínimo de decencia y unidad en aquel momento de duelo. «Por favor, estemos juntos esta noche. Necesitamos despedirnos de él como una familia», imploró Tony, con la voz quebrada por la emoción. La respuesta fue tan fría como el viento nocturno que soplaba a través de los jardines del hotel. «Ese viejo no nos dejó nada de dinero. ¿Por qué deberíamos preocuparnos ahora que está muerto?», escupieron con desdén, despreciando no solo la memoria de don Jeremías, sino también la sincera petición de Tony. Sin un ápice de respeto o tristeza, se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a Tony solo con su dolor y las lágrimas que no cesaban de correr por sus mejillas. La noche del funeral, Tony organizó una ceremonia que reflejaba el verdadero valor y la estatura de su abuelo. El hotel, brillando bajo la luz de la luna, sirvió de fondo a un desfile de caballos blancos que tiraban de un carruaje fúnebre, cada detalle cuidadosamente elegido para honrar la vida y el legado de don Jeremías. La gente del pueblo y los empleados del hotel, que habían llegado a conocer y respetar profundamente al anciano, se reunieron para ofrecer sus respetos, llenando el espacio dejado por la familia ausente. Mientras el cortejo hacia el cementerio avanzaba, Tony caminaba detrás del carruaje, sus pasos resonando como un eco solitario. Levantó la vista hacia el cielo estrellado y susurró con voz temblorosa: «Te amo, abuelo. Perdóname por no haber podido protegerte de aquellos que te causaron dolor. Tu legado vivirá a través de mí y este hotel será un testimonio de tu bondad y tu fuerza. Nunca te olvidaré». En esa noche emotiva, mientras las estrellas parpadeaban como testigos silenciosos del final de una era y el comienzo de otra,
Tony se comprometió a continuar el trabajo que había comenzado con don Jeremías, asegurando que el hotel no solo siguiera siendo un lugar de belleza y acogida, sino también un monumento al amor y a la resiliencia de un hombre que había sido mucho más que un simple abuelo para él. Después del funeral de don Jeremías, Tony se encontró buscando maneras de canalizar su duelo y honrar la memoria de su abuelo de una manera significativa y duradera. Inspirado por el doloroso recuerdo de las cicatrices en las manos de su abuelo, un recordatorio constante de los desafíos y la negligencia que habían enfrentado, Tony decidió fundar una organización benéfica llamado Manos de Fuego, un tributo a la fuerza y resistencia de su abuelo a pesar de las adversidades. La fundación tenía un propósito claro: proporcionar cuidado y soporte a los ancianos en abandono, asegurando que sus últimos años fueran vividos con dignidad y amor. Con el hotel prosperando y generando recursos suficientes, Tony pudo financiar la fundación utilizando una parte de las ganancias para construir instalaciones donde los ancianos pudieran vivir sin preocuparse por la comida, el alojamiento o la atención médica. Además, Manos de Fuego ofrecía actividades recreativas y terapéuticas que enriquecían sus vidas, dándoles un sentido de comunidad y pertenencia. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de la primera residencia de la fundación, Tony se detuvo un momento para observar el cielo que se extendía vasto y lleno de promesas sobre él. Las nubes se movían lentamente, pintando formas que solo el corazón en duelo podría interpretar. Con los ojos humedecidos por la emoción, Tony susurró al viento: «Esto es por ti, abuelo. Tu sufrimiento no fue en vano. Ahora, manos que una vez sintieron el fuego del abandono y la indiferencia, encontrarán calor en la bondad y la compasión». Bajo su liderazgo, la Fundación Manos de Fuego creció rápidamente, atrayendo voluntarios y donaciones de personas que compartían la visión de Tony de un mundo donde los ancianos eran respetados y cuidados. Cada nueva residencia que se inauguraba no era solo un edificio, era un hogar, un santuario para aquellos que habían sido olvidados por la sociedad, pero encontraron en Tony y su fundación a una familia nueva y amorosa. La historia de los ancianos que recuperaban su alegría y ganas de vivir se multiplicaban, cada una un testamento del legado de amor y resiliencia de don Jeremías. Tony a menudo pasaba tiempo con los residentes escuchando sus historias, compartiendo risas y a veces lágrimas. Era su manera de mantener viva la memoria de su abuelo, asegurándose de que aunque don Jeremías ya no estuviera físicamente, su espíritu seguiría impactando vidas, una mano amiga a la vez. En el hotel, una placa colgaba en el vestíbulo principal, con la imagen de don Jeremías y una cita que Tony había elegido: «De las manos que sufrieron, nacen las manos que cuidan». Era un recordatorio diario para todos los visitantes y empleados de que el verdadero éxito no se mide solo por la riqueza o el prestigio, sino por el impacto que tenemos en las vidas de los demás. Y así concluye otra emocionante historia de la vida real. Gracias por tu apoyo y por formar parte de esta comunidad. Pero espera, las historias continúan. Si deseas más emociones y experiencias impactantes, no dudes en hacer clic para descubrir más historias que te dejarán sin aliento. Hasta la próxima y gracias por aparecer en mi vida.